Bienvenido al programa Voces en Fe. Voces en Fe. Donde las voces presentan palabras, acciones que influencian a quienes comparten. Te invitamos a escuchar grandes testimonios que harán aumentar tu fe, como también escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bienvenidos, comenzamos. Noches, tardes, noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo va su semana? Espero que muy bien, el Señor les bendiga donde quiera que estén, donde quiera que vayan, si van en su carro y nos acaban de sintonizar, si abrieron su teléfono y están en Facebook Live por Chequina 95.1, muchísimas gracias por estar al pendiente de este programa, de esta estación radial. También estamos en Chequina TV y en Roku, también ahí nos pueden encontrar, y en la página web chequinatv.com. ahí estamos en todas estas redes sociales, en estos programas. Espero que el Señor estén teniendo una muy bonita semana, que hoy hayan llegado el día jueves y que ya casi fin de semana, que el Señor haya sido de bien, ¿verdad? Claro, para todos ustedes, donde quiera que estén, en su trabajo, en su casa, lavando trastes, estén en el tráfico. Siempre les digo esto, que estén en el tráfico, porque la mayoría de la gente nos dice, ¿verdad? Oye, yo te escuché, pero estaba en mi carro, estaba en el semáforo y sintonicé 95.1. Muchísimas gracias a las amas de casa que también nos dicen, yo escucho el programa después, entonces aprovecho que estoy lavando los trastes o que estoy haciendo quehacer de la comida, atendiendo a los hijos. Gracias a todos ellos que se dan el espacio para poder estar con nosotros y escuchar, ¿verdad? Palabra. Su programa Voces en Fe es un programa donde las voces y los testimonios de las personas en fe hacen que reavive en realidad el fuego de Dios, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 1:6, que reavivemos o que volvamos a encendernos con ese fuego de Dios, y más que nada la palabra y las voces de las personas, de los invitados que tengo en cada mes, son testimonios y son voces que realmente tenemos testimonios de las personas que nos dicen, ese testimonio ha estado, gracias porque me hacía falta alguna palabra. Nos escriben personas desde Argentina, Venezuela, otras partes del mundo, y dan las gracias, ¿verdad?, por todos los programas que se transmiten por Chequina 95.1. Déjenme les presento a mi invitada el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial que ya hace un tiempo conozco, pero desde que ella y yo nos conocimos hubo un clic. Tengo que confesarlo, que hubo un clic. Dice que el espíritu nos atrae, ¿verdad? Algo había en ella que realmente el Señor me llevó a poder entablar una conversación con ella. Y créanme que desde que nos conocimos, a pesar somos las dos mamás trabajadoras, trabajamos para el reino, y a veces puede pasar a lo mejor un tiempo en que quedamos un poco incomunicadas, pero el Señor nos vuelve a poner en comunicación, el Espíritu nos vuelve a llamar para que le mande un mensaje o ella me mande un mensaje. Y créame que cada vez que lo hacemos, ese mensaje cae como anillo al dedo en un momento exacto. Y bendigo su vida, porque su vida es usada 100% por el Señor. Y hoy tengo la voz de una adoradora. Arely, Dios te bendiga. Pues muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación. La verdad es que fue algo para mí de alguna manera muy sorprendente. Esta es, te voy a decir así, acabo de cumplir 40 años en este año, y esta es la tercera vez que comparto mi testimonio. Gloria a Dios. Nunca lo he compartido realmente a grandes rasgos, siempre han sido solamente pequeños temas, ¿verdad? Muchas gracias, agradezco la invitación, agradezco a Dios por esta oportunidad, agradezco a mis pastores por su cobertura, agradezco a mi familia por el apoyo incondicional que siempre me dan, y pues aquí estamos, ¿verdad? Tratando de seguir fomentando más que nada la fe en todas las personas. En estos tiempos creo que se ha perdido mucho
esa fe en el Señor, en los milagros Sí. que Dios hace y en las transformaciones. Ujú. Pero pues aquí estamos. Sí, Arely, claro que sí, muchísimas gracias, gracias por aceptar. Habíamos estado viendo algunas fechas, no coincidíamos por una u otra razón, pero mira, el Señor es bueno y nos da los espacios, los tiempos, y todo lo pone tan perfecto para que nosotros estemos en los lugares, en el momento y en el tiempo perfecto. Gracias por haber aceptado. Quiero empezar con un fragmento de la palabra que viene en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dice: te conocí antes de que te formara en el vientre y te consagré antes de que salieras de la matriz y te designé como profeta para las naciones. Versículo 6 dice: luego le supliqué diciendo: oh Yahweh Dios, he aquí que no me sé expresar, pues soy un muchacho. Jeremías, Dios le da esta revelación a Jeremías y le dice: te escogí y te consagré. O sea, antes de que nosotros cruzáramos por la matriz de nuestra madre, nosotros ya éramos consagrados y estábamos escogidos para un plan perfecto para Dios. Ella nos había puesto espiritualmente en todos los niveles. Él ya había puesto sobre todo sobre cada uno de nosotros el ministerio para el cual nosotros teníamos que venir a trabajar en esta tierra. Él conoce desde antes de la fundación del mundo nuestra vida, ya nos había dado y nos había puesto en las familias y en la madre y en los padres que nosotros deberíamos estar. Sé que esta voz que nosotros vamos a escuchar por parte de Arely es un testimonio que nos va a compartir, como decía ahorita, la tercera vez que Arely lo ha compartido, pues el Señor le ha dado la gracia y le ha dado la misericordia para que nos lo pueda compartir. Así como ella lo dijo, yo también lo he escuchado en fragmentos, pero hoy lo vamos a poder empezar. Yo quiero que usted se siente, si nos está viendo, y si usted va en su carro y puso el radio, nos está viendo por Roku, yo quiero que se siente, porque cada palabra que nosotros vamos a hablar aquí es palabra que va a llegar directamente al Espíritu. Y si ella está aquí es porque el Señor le ha permitido. Y si estas palabras van a viajar por muchas redes sociales, por muchos canales y por donde tenga que ser, es para que usted la escuche y sea edificada por ello. Arely, ¿a qué tiempo, en qué edad el Señor te llama? Te dice, ahorita leíamos que Jeremías dice: te escogí. ¿A qué edad tú empezaste a sentir ese llamado del Señor? Yo creo que yo tenía la edad de 17 años cuando empecé, se podría decir formalmente, a entrar en los caminos de Dios. Ya desde la edad de 5 o 6 años el Evangelio empieza a llegar a mi familia. Yo no nací en una cuna cristiana. Mis papás no eran cristianos, mis papás pues eran la religión tradicional, ¿no? A la que todo el mundo pues nace y a lo mejor tiene la costumbre o la cultura dentro de las raíces de cada quien. Pero empiezo a conocer al Señor poco a poco. Aquí hay algo muy que ahora que estoy adulta medito muchas veces y digo, nunca me incliné hacia ninguna otra religión, a pesar de que me llevaban. Mi papá nos llevaba pues a la iglesia católica, y cuando se trataba de orar o de hacer una oración, yo me hincaba, pero jamás pedía a ninguna imagen. Era algo muy extraño, y él me decía, es que aquí está pues la Virgen, aquí está Dios. Entonces yo simplemente cerraba mis ojos, agachaba mi cabeza y nunca miraba hacia esas partes. Entonces el llamado en sí fue, yo creo que a mis 17 años, cuando empecé a conocer ya más al Señor, ya más profundamente. ¿Y acudías ya a una iglesia o cómo fue que alguien te llevó el Evangelio? Nosotros vivíamos en el estado de Veracruz en aquel tiempo. Uno de mis tíos empezó a ir a una iglesia cristiana. Y él una vez vino y me dijo, vamos a ir a una iglesia. Yo era la única sobrina de 6, 7 tíos. Era la única mujer prácticamente. Y pues todo el mundo, como siendo niña, ¿verdad? Todo el mundo me llevaba para todos lados y todo el mundo pues me quería jalar con todos. Y él llegó una vez, era el mayor de todos, y él me dijo, vamos a ir a una iglesia. Y yo le pregunté, ¿cómo es tu iglesia? Yo tenía 6 años. Me dijo, pues mi iglesia es una iglesia grande, dijo, tiene muchas sillas. Él me explicaba, ¿verdad? Y le decía, ¿y no tienes ahí imágenes? O sea, ¿tú le preguntaste yo le eso? pregunté a él, ¿no tienes imágenes? No, ahí no hay. Yo le dije, ¿y por qué no hay? Y él me dijo, no, pues
No, porque nosotros adoramos a Dios. Ah, le digo, ¿y cómo le vamos a hacer? Yo esa es verdad, sí, ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, si tú no tienes santos o imágenes, ¿cómo le vamos a hacer? No, es que tú nada más vas a cerrar tus ojos y vas a orar a Dios. Y se me quedó muy grabado todo eso. Para eso yo empezaba con ciertas situaciones en mi vida a manifestarse. Y nosotros llegamos aquí a Ciudad Juárez a la edad de 6 años. Okay. Entonces mis padres se vienen para acá, yo vengo con ellos y yo empiezo a tener ciertas manifestaciones en mi vida de miedo o de temor, donde no podía dormir en las noches. Okay. Pero eran de miedo. Yo despertaba regularmente a una hora y yo ya no dormía en toda la noche. De miedo porque yo le decía a mi mamá que las cosas se movían, que mis juguetes se movían. Y pues mi mamá tratando de calmarme me decía, no pasa nada, es una pesadilla y todo eso. Pero empezaron a hacerse recurrentes. Y pues mis padres, pues no siendo cristianos, ¿verdad? Obviamente, pues ellos recurrían a otros tipos de ayudas. Como en este caso me llevaban a las personas que hacían curaciones, ¿cómo se podría decir? Brujas, curanderas. Ajá. Santeros, curanderos. Ajá. Viste muchos. Muchos. Muchas de las veces cuando llegábamos a esos lugares pues eran mujeres, que era algo que a mí siempre como niña me llamaba mucho la atención, el ver lo que tenían esas personas a los lugares que llegamos, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿por qué recurrimos a este lugar y tienes una virgen y tienes diferentes santos acá y me tienes que traer aquí a hacer esto? ¿Por qué no me llevas a la iglesia en vez de traerme a este lugar, no? Entonces, a pesar de que tenía una edad pequeña, en mí había muchas preguntas sin respuesta. Mi tía decía que ahora que estoy grande, me decía, no, dice, es que tú empezabas con esos ataques y yo me salía. Dijo, yo me salía de la casa, dijo, porque tú te quedabas totalmente ida. ¿Y qué te pasaban en esos ataques? En esos eran ataques de miedo, eran ataques de mucho miedo. ¿Y te paralizan? Sí, yo le decía a mi mamá que su suéter se movía, que mis juguetes se movían. Y yo lloraba, pues prácticamente muy desesperada, más bien como un tipo de ansiedad, de que yo le decía todo eso. Obviamente para mi mamá, pues era el temor, ¿no?, de verme en ese aspecto. Ahora que ya estoy grande, pues entiendo que era atormentada. Obviamente mis padres no lo veían de esa manera, pero era atormentada. Entonces en ese momento, si ellos conocían a alguna curandera, iban, la buscaban, traían y pues acá me barrían con las hierbas y el huevo y yo no salía. Siempre era todos los días a la misma hora, después de las 12 de la noche. Era cuando llegaban los empezaba. ataques. ¿Y cuánto duraban, Arely? Eran por tiempos. De hecho, cuando nosotros estuvimos aquí, duramos alrededor de un año y nos regresamos nuevamente a Veracruz por mi situación. Recuerdo que me llevaron con un médico, y me dieron ciertos medicamentos como para controlarme, porque pensaban que tenía ciertos ataques. Ya lo estaban manejando dentro de la medicina como ciertos ataques de ansiedad y de tal vez hasta de estrés, como le llaman ahorita, ansiedad y estrés. Y me dieron medicamento, recuerdo muy bien que me dieron medicamento. Ese medicamento lo volví a recordar cuando empecé a estudiar enfermería, que íbamos a darle un medicamento a un niño para unas crisis convulsivas que tenía. Y dije, ay, ¿a qué sabrá? Y lo probé y fue así como si me hubiesen regresado a esa etapa nuevamente, a recordar todo lo que me pasaba. Yo me acostaba, iba a dormirme y cuando empezaba a sentir una especie de ansiedad, si era ansiedad, una especie de ansiedad, y sentía que me empezaba a ir a un hoyo, como que caía en un vacío, ¿no? Yo le decía a mi mamá, agárrame, y mi mamá me agarraba, mi amor, te estoy agarrando, agárrame. Entonces, desde ahí mi mamá decía, no, ya, esta va a ser una mala noche. Y así, regresamos al estado de Veracruz y buscaron a la curandera del pueblo. Me acuerdo muy bien porque los típicos nombres de la Panchita, la curandera del pueblo, como le llamaban. Llegaba ella y dijo, ella tiene un susto. Entonces ella está asustada. Por eso es que ella tiene todos sus ataques. Así, con toda la tranquilidad, cuando vas con un médico y te diagnostica y te dice, es esto. Vamos a darle 3 baños y con eso ella va a quedar curada. Entonces,
Recuerdo muy bien, ¿verdad? Llevó unas hierbas, allá se llaman bejucos, a lo mejor mucha gente del sur va a saber lo que es, eran de color anaranjado, con otras hierbas revueltas. Recuerdo que el agua era roja totalmente. El agua con la que me bañaban era un agua totalmente roja del color de quiero pensar que era el color de las hierbas, ¿verdad? Que era lo que salía. Y fueron 3 baños. Lo que más recuerdo yo de eso, que se quedó muy grabado en mi mente, fue que al tercer día del tercer baño que me dio, me recostó en la cama y sacó de su morral que traía una botella de aguardiente. Se echó un trago de aguardiente y me lo escupió en el pecho. Así. Claro que al momento de que me lo escupió, pues fue así como que un reflejo de lo frío que se sentía, ¿no? Ajá. Y me pegó 3 veces en el pecho y me dijo: Arely, regresa. Arely, regresa. Arely, regresa. Terminó, dijo: ya está todo listo, no vas a salir, no te puedo dar el aire, todo ese tipo de cosas. Y ya así quedó. Pasó un tiempo, todo muy bien, todo muy bien. Empecé a ir con mi tío a la iglesia y cosas así. Eso iba y venía. Eso era como por temporadas. Cuando yo leo en la Biblia el versículo que dice que cuando los demonios son corridos, se van, tú barres tu casa, regresan y encuentran una casa limpia, ¿no? Y regresan con 7 más. Eso fue lo que fue sucediendo en el lapso de mi vida. O sea, entonces te hicieron lo de la curandera, lo de la bruja, y luego inmediatamente sigues en la iglesia, ¿verdad? O sea, sigues yendo a la iglesia. Me empieza a llevar mi tío a la iglesia. Te digo, mi familia no era cristiana. Yo empiezo a conocer a Dios ¿con así tu como, tío? Okay. como de encimita, ¿no? O sea, se lleva a las reuniones de los niños y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y empieza a despertar en mí, pues, la palabra, el orar a Dios, el buscar a Dios de alguna manera. Mi papá seguía haciendo, pues, cosas. Mi papá, estábamos un día en un hotel, que fue cuando llegamos en un tiempo aquí nuevamente a Juárez, porque como que íbamos y veníamos. Y nosotros estando en un hotel, le dice mi mamá a mi papá, le dice: ve, apaga la luz. Y mi papá se voltea donde sale y solamente le hizo así y la luz se apagó. Entonces para mí fue: wow, mi papá es mago. Mi papá apagó la luz, wow, a ver cómo le hizo. Yo le hacía, aún siendo niña. Y mi mamá, me recuerdo muy bien que de alguna manera sorprendida le dijo: no hagas eso, no vuelvas a hacer eso. Mi mamá muy molesta. Y mi papá le dijo: ya, no te preocupes. Y ya mi papá se fue al lugar donde se prendía la luz y la prendió. Obviamente yo al otro día me levanté buscando a ver dónde había apagado la luz. No había ningún switch. Sabes que como niños nosotros somos los investigadores más grandes de este mundo, ¿va? Y no había ningún switch. Entonces mi papá seguía manejando ese tipo de cosas, la brujería. La brujería, yo pues voy creciendo. O sea, ¿tu papá la practicaba antes de que tú nacieras? Yo creo que sí. Yo me imagino que sí. O sea, yo a esa edad, pues obviamente yo descubro, obviamente me doy cuenta que a mi papá le gustaba mucho todo ese tipo de cosas. Ir a que lo barrieran, todas esas cosas, todas esas cosas de la brujería, creía mucho en ese tipo. Yo recuerdo que traía a veces en las manos ciertas cosas rojas y imágenes, cosas así, ¿no? Y sí las hacía porque había un tío que era muy apegado a él y a veces mi tío me platicaba muchas cosas que él hacía. De hecho, él me dijo que cuando estuvimos aquí en Ciudad Juárez, él andaba buscando un lugar para poner un centro de... ¿Tu tío el que te llevaba a la iglesia? No, otros mis tíos. Okay. Mi tío Felipe fue el que conoció primero el evangelio y por él fue el que llegó el evangelio a la casa. Y otro tío llamado Orlando era el que seguía mucho a mi papá. Okay. Y él es el que andaba con todas las cosas que mi papá hacía. Él fue el que una vez me dijo que cuando estuvieron aquí en Juárez, él andaba buscando un lugar para poner un centro de magia, de brujería. Sí, de se le maneja como santería y brujería. Santería y brujería. Entonces, cuando tú te diste cuenta que tu papá aplaudió, ahí empieza a despertar en ti un interés. ¿Por qué? Por saber cómo hizo tu papá eso, por saber de dónde viene. No, nunca, a pesar de que estuve muy pegada a todo eso, nunca me interesó hacer nada de eso.
Okay. Nada, absolutamente nada. Eso sí es algo que también en mí yo decía, porque nunca se despertó en mí eso, ¿no? Uh-huh. A pesar de que estaba rodeado. Me llamó la atención porque dije, ¿cómo se hace eso, verdad? Pero yo lo vi como, pues tal vez como un acto de magia, ¿no? Magia, como todo, programas que ves que... Sí, sí, o sea, el clásico. Pero nunca hacia ese aspecto. Era... A pesar de que yo no tenía un conocimiento de Dios, había algo en mí que no me dejaba irme completamente hacia ese lado. Yo todavía no tenía un conocimiento de Dios. O sea, algo muy extraño. No puedo decirlo como, porque pues en ese tiempo no había... A lo mejor ahorita te puedo decir, no sabes que pues fue Dios, ¿no? El que tal vez siempre me cuidó y nunca permitió eso. Más sin embargo, estuve rodeada de todo este tipo de cosas. Entonces, eso iba y venía, eso iba y venía. ¿Y cuánto tiempo duraste así con esos tipos de manifestaciones? Yo fui liberada, y digo liberada, hasta la edad de 22 años. ¿De los 17 hasta los 22? A los 22, 23, no, 24 años, porque yo tomé la decisión de indagar de qué manera podía yo ser libre, hasta que mi hija, la más grande, empezó a ver cosas. Te estoy hablando que en todo ese lapso de ese proceso, cuando yo tenía 16 años, ya las manifestaciones no eran de temor, sino ya eran manifestaciones de demonios, de espíritus. O sea, los veías directamente. Soñaba, de hecho soñaba y me decían, tú eres mía, yo vengo por ti. Okay. Yo a veces soñaba que corría y ciertas personas con ciertos colores iban y me agarraban y me decían, no tengas miedo, es que tú eres la elegida. Entonces en mi adolescencia empiezan a llegar a mi vida muchos libros de brujería. Empiezan pues sin buscarlos llegaban a mis manos, cosas así, y yo, ay no, esto no, lo retiraba. Entonces fue algo muy, muy curioso. Dentro de mi desesperación voy una vez de visita nuevamente a Veracruz y quiero ver qué es lo que está pasando en mi vida, porque era era algo tan pesado para mí el pensar que me iba a dormir y iba a venir otra vez nuevamente eso. Me dormía, siempre he tenido el cabello largo, a veces estudiaba algo, me dormía hacia los pies de mi cama y mi cabello pues a veces se caía, sentía como venía alguien, se sentaba al lado de mí y mi cabello lo empezaba a acariciar en sus piernas. O sea, manifestaciones así, entre esos muchas cosas más acerca de que quería tocarme. Entonces yo no podía moverme. Cuando sientes esos sueños donde no puedes moverte, ¿no? Cuando tienes una lucha espiritual, ¿no? Y quieres decir en el nombre de Jesús, pero no sale nada de tu boca. Así eran ese tipo, se fueron acrecentándose. Pero también considero, te digo, cuando fui a Veracruz fue cuando busco y me dicen, no te preocupes, mira, vamos a ir con una persona que te va a ayudar. Llegamos con un brujo, me dijo, no, es que él es una persona que sabe mucho de eso, ¿no? Dije, ¿será lo mismo? ¿Ahí qué edad tenías? Tenía como 10 No, yo creo que ya tenía los 20 años, ¿eh? Los 20, ya tenía los 20 años. O un poquito más, no recuerdo exactamente, pero llegamos y, no te preocupes aquí, o sea, llegué y eran muertos por todos lados. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Empezó así como que dije, no tengo nada que estar haciendo aquí, Arely, vete, y me dijo, señor, siéntate. Y yo así. Solamente me dijo esto, me dijo, fuiste la ofrenda que tu papá escogió. Wow. Y yo, de eso jamás te vas a poder librar, porque tú ya estás dada y prometida. O sea, imagínate cómo salí yo de ese lugar, ¿no? O sea, espantadísima, con un temor aún mayor del que ya tenía, a pesar de que yo tenía un conocimiento de Dios y que de alguna manera había vivido ciertas experiencias con Dios. Yo no era libre. Yo no había sido libre. Yo iba a la iglesia y sentía la presencia de Dios, viví muchas experiencias muy bonitas, pero yo no había sido libre. Entonces ahí entendí que no solo es el aceptar a Cristo, que no solo es ir y que te digan, ¿aceptas a Cristo? Sí, yo lo acepto. No te preocupes, ya eres salva. Son muchas cosas que encaminan dentro de la iglesia el que tú estés realmente con un compromiso hacia Dios. Así es, exactamente. Entonces vas a Veracruz, estás con este brujo, te da esa respuesta, te da la revelación,
¿Tú vas con tu padre y lo enfrentas y le dices, oye, Nunca ¿qué está pasando? Nunca enfrenté a mi papá, porque mis papás se divorcian. Okay. Mis papás se divorcian cuando yo tenía como 12 años y mi mamá toma la decisión de venirnos ya para acá. Entonces ya no tengo contacto con mi papá para nada. Se pierde totalmente relación, aparte de, obviamente, del rencor, del odio que de alguna manera sientes al ver la situación tan difícil que pasa tu mamá con mi papá, el descubrir pues todas las cosas que mi papá hacía, ¿verdad? Entonces yo pierdo totalmente contacto con mi papá hasta que Dios no trabaja en mi vida, hasta que yo pido de alguna manera y le digo al Señor que yo quería ser bautizada, porque en aquel tiempo era como que el auge de que tú querías que el Espíritu Santo te bautizara, ¿no? Uh-huh. Y yo quería sí. y no sucedía. Hasta que en un momento dado viene el Señor y me dice, necesitas perdonar. Wow. Entonces cuando viene la palabra necesitas perdonar, dice, pues yo no odio a nadie, ¿no? Uh-huh. Y en eso vienen nuevamente las imágenes de mi papá a mi mente y obviamente pues me solté llorando, ¿verdad? Le dije, Señor, perdóname por no perdonar a mi papá, por no haberme dado cuenta que traía una espina clavada en mi corazón por muchos años, ¿no? El Señor en ese momento renueva mi corazón, pero todavía no era libre. Okay. O sea, todavía no era libre. Mi liberación llega después, muchos años después. Entonces fue sanando tu corazón poco a poquito. Ya no volviste a ver a tu papá después de que tú te vienes para acá. No. Se vienen tu mamá, la familia con tu mamá. Y aquí cuando tú a tu mamá alguna vez le preguntaste todo esto que te habían dicho. Sí, mi mamá dijo, sí te llevamos, pero mi mamá era, pues no, algo, porque ella no sabía el trasfondo de lo que ella consideraba. Ajá. Todo eso. Mi mamá pues desconocía la palabra y de alguna manera yo empezaba ya a estudiar más la palabra, y cuando empezaba a leer que decía, y las maldiciones son de generación tras generación, uh-huh. Mi cabeza empezaba así como que a decir, o sea, esto es generacional. Sí. Entonces, si yo no me libro de esto, mis generaciones lo van a tener. Y así fue. Cuando mi hija la mayor empieza a ver algo y lo ve, estando yo junto con ella y me lo dice, uh-huh. estando solas en la casa, que ve a alguien sentado, estando las dos despiertas. Yo la acababa de sacar del baño, de bañarla, y me dice, ahí está el tutú. Ya ves que los niños siempre tienen como que un pronombre para el temor, ¿no? Ajá. Para algo que les da miedo. Okay. Y me lo dice, y yo la abrazo y le digo, no, mi amor, no hay nada. Sí, ahí está. Me dice, está sentado en la sala. Entonces, cuando ella me dice eso, claro que yo volteo a la sala y no había absolutamente nadie. Y ella llorando desconsoladamente y no quería voltear hacia ningún lado porque decía, ahí está. Y cuando empiezo a ver esa desesperación en ella, entro al cuarto y digo, tengo que buscar una solución a esto. ¿Tú cuántos años tenías ahí? Ya tenía ella tenía como 1 año y medio. 23 años. 23 años. 23 años tenía yo. Ok, entonces ahí es donde empiezas tú ya a trabajar generacionalmente. Sí. ¿Qué sucede cuando tú ya tienes tu liberación? O sea, llega el momento, Dios prepara todo, ya sanó tu corazón, ya perdonaste, etcétera, etcétera, y luego estás ya en el momento de la liberación. Sí, acudo con una amiga, hija de un pastor, y ella me platica que dentro de su iglesia hay 4 hermanas que les decían las chicas superpoderosas. Me encantaba el nombre porque decían, ¿por qué le dicen las chicas superpoderosas? No, porque ellas eran las encargadas del ministerio de liberación en la iglesia. Entonces le digo, pues trae de las chicas superpoderosas. Oye, cuán importante, ¿verdad? Es trabajar todos los ministerios en la iglesia. Y dice la palabra que aparte nos regalaron unos dones y esos dones son para la edificación de la iglesia, o sea, para poder ayudar. Entonces empiezo yo a leer y cuando empiezo a leer lo que dice en Colosenses, si mal no me equivoco, 2, 14, 15, que dice que Él anula el acta de los decretos, uh-huh. sí, y que Él hace nueva todas las cosas. Ahí me empiezo a dar cuenta que puede ser dada, entregada, ofrecida, lo que tú quieras. Cuando tú vienes a Dios, Dios anula absolutamente todo lo que está en contra tuya. Uh-huh. Y lo digo así, o sea, entonces dije yo, hasta los satánicos que hacen un pacto con el diablo es una gran mentira, porque el día que vienen a Cristo son libres. Uh-huh. Entonces
el engaño, ¿no? El engaño del enemigo que tú no te das cuenta, o sea, vives en el engaño, porque vivía en el engaño muchos años. O sea, viví en el engaño muchos años, hasta que no llego, oran por mí ese día, me acuerdo muy bien, me pasan al cuartito, así, ya sabes que siempre en la iglesia un cuarto, al cuartito me pasan, empiezan a orar por mí y una de las hermanas que ya falleció, la hermana Leti, me dice, tienes una espada en tus manos, mija, Dios te la ha dado y con esa tú vas a pelear. Y yo, no le entendía. Yo, bueno, está bien. Pero parafraseó todo lo que te quiso decir. Bueno, lo que pasó aquí fue que esa noche que yo llegué a mi casa nuevamente a dormir, esa noche yo me vi en una planicie como en un desierto, allá como un desierto árabe, ¿no? Y había una carpa con velos, así con muchos velos, que me recuerdo muy bien porque como que hacía aire y sus velos se movían y había como tierra entre todo eso. Y de ahí sale una persona como, ¿cómo se podría decir? Como china, de esas personas así pelonas. Con los ojitos rasgaditos. Ajá, pelonas, ajá. Pero venía vestido muy elegantemente, me acuerdo perfectamente, era un traje así con muchos botones. Y venía, no caminando, sino volando así hacia mí. Y ahí me di cuenta que ese fue el espíritu que me persiguió toda mi vida. O sea, ¿lo viste espiritualmente? Ese fue el espíritu que me persiguió toda mi vida. Y en mis... Ay, perdón. No, está bien. Déjame agarrar. Sí. En mi mano apareció la espada que la hermana me había dicho. Te dijo de eso. O sea, ella vio... Mira, en mis manos, en el sueño que yo tuve esa noche, que yo, la oración fue en el culto de la tarde, fue un viernes en la tarde-noche. En la noche que yo llegué a mi casa apareció la espada que ella me dijo que yo tenía para defenderme. Yo recuerdo que agarré la espada y le dije, en el nombre de Jesús te vas. Recuerdo que agarré la espada y le di con la espada. Eso se desvaneció como un humo negro. Esa fue la última vez en mi vida que sufrí todos los ataques. He tenido, ahora puedo decir que he tenido luchas espirituales, pero es diferente porque Dios está delante de mí. Y la victoria la tenemos. Entonces es diferente. He tenido nuevamente manifestaciones con demonios, pero es muy diferente cuando estás en Dios, cuando caminas en Dios y Dios es el que pelea por ti. Exactamente. Entonces Dios te muestra por medio de la hermana la solución a la liberación que tú estabas esperando, ¿no? Desde niña. Desde niña la buscabas, la anhelabas y Dios te fue preparando en todo ese tiempo. ¿Cuántos años? 24 años. 24 años. Desde que naciste hasta que volviste a nacer espiritualmente. Te da la espada y ese espíritu que tú viste, me imagino que fue en un sueño o en una visión, que tú lo viste, ¿tenía forma? Sí, era la forma de un hombre. O sea, era un hombre normal. Un hombre normal. ¿Tenía rostro? Sí. ¿Y el rostro de quién era? Era un rostro oriental. Era un rostro oriental. Sí, entonces, era pelón, ojos rasgados, o sea, les digo, yo tal vez si fuera dibujante lo puedes dibujar. Sí, lo podría dibujar. Oye, es que te pregunto, ¿sabes por qué? Porque de los cursos que me ha tocado estar en estas cuestiones de las liberaciones, actualmente me encuentro en un ministerio de liberación y parte de lo que a nosotros ahora sí que nos van educando, ¿no?, a todo esto es precisamente cuando se dan las visiones o se dan los sueños en el mundo espiritual, cuando hay un ofrecimiento, o sea, porque hay desde el entierro, cuando se entierran pertenencias de las personas en un cementerio, etcétera, etcétera, o la fotografía, cabello, o sea, algo personal de la gente, ¿no?, de la mujer o del hombre. Entonces he aprendido que cuando ya pasa todo esto, que están en ese proceso de liberación, ese final y ese rostro, por ejemplo, tú lo viste, fue la persona que hizo el trabajo.
O sea, a esa persona, por ejemplo, si nos vamos a otro país, ¿no? Que donde se practica mucho el budismo, hay testimonios de personas, incluso pastores, donde dicen, a mí me ofrecieron hay un testimonio muy fuerte de un pastor donde era una guerra entre brujos, donde ellos vivían de budistas, sí, son vudú, ¿verdad? El de los monos y todo eso. Entonces era una guerra entre ellos mismos en ese pueblo. Entonces él era muy niño, este pastor tenía 8 o 9 años cuando él fue muerto y fue tirado en la casa del papá de ellos. Entonces cuando él es libre, que ya da el testimonio de la liberación, él dice que él vio el rostro de la otra persona que lo había ofrecido, que lo había enterrado. Sabes que años después, ya estando casada, me prestaron un libro que yo tenía guardado, estuvo guardado por mucho tiempo y nunca lo había leído. Uh-huh. Y mucha gente, yo había escuchado de ese libro porque todo el mundo decía, es que no lo debes de leer, porque ese libro habla de más de demonios que realmente la palabra de Dios, ¿no? Que era el libro Liberando a los Cautivos. Entonces todo el mundo decía, no, es que ese libro no lo debes. Yo lo leí completito. ¿El de Cari Palmón? ¿O no. El de Era una mujer, creo que la que lo escribió. No recuerdo. Cari Palmón tiene ese, la Liberando a los No Cautivos. me acuerdo. Se llama Liberando a los Cautivos y me acuerdo perfectamente porque eran 2 manos y como una espada. Y cuando yo lo vi la espada, dije, lo voy a leer. Cada vez que ese libro lo leía, la cabeza me quería explotar. Okay. O sea, a pesar de que, Señor, cúbreme, era un libro, no sé si era demasiada carga la que traía ese libro. Pero empecé a identificarme mucho con ese libro porque muchas de las cosas que pasaron o que describían ese libro me sucedían a mí y nadie me daba una respuesta. O sea, nadie me decía qué era lo que yo tenía que hacer, nadie me decía que hacia dónde tenía yo que caminar, ¿no? No te puedo decir nombre de demonios porque la verdad nunca puse atención y fue algo así como que, sí, el demonio tal, pero jamás ni me sé los nombres, así te lo digo. Y empecé a entender muchas cosas. Primero que nada, te digo, en el libro menciona que hay demonios que son espirituales, pero que también hay espíritus humanos que salen de su cuerpo, como los satanistas, ¿no? Que utilizan ese tipo de cosas para salir de su cuerpo. Entonces, yo quiero pensar que tal vez esa persona a la que de alguna manera hicieron, digo, desconozco realmente porque nunca hablé con mi papá, solamente lo que este brujo me dijo a mí, ¿no? Que había sido la ofrenda, ¿no? Digo, era una persona oriental. Me llama mucho la atención porque yo nunca conocí a nadie que tuviera, ni algún familiar o algo, que tuviera algún contacto con alguien oriental o que fuera alguien oriental, ¿no? Y sobre todo que me trasladase hasta un desierto, fuera de, o sea, cuando fue entre sí el día que yo fui libre, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces se piensa, digo yo, ahora pienso y lo veo como algo muy normal, ¿no? Tal vez si me lo hubiesen dicho antes me hubiera muerto de miedo, ¿no? Sí. Pero te digo, o sea, las pesadillas eran, tú eres mía, tú me perteneces, y eran sueños totalmente tormentosos, ¿no? Y tormentosos porque podía ver la imagen de la persona, la imagen de los demonios estando ahí presentes. Más sin embargo, mi mamá dormía conmigo teniendo 17, 18 años, agarrada de la mano conmigo. Porque a las 3 de la mañana exactamente yo despertaba gritando o ella me tenía que despertar. Así. Porque entonces ya entrabas, ¿no? Eran las pesadillas que tenía todos los días. Y exactamente a las 3 de la mañana eran cuando mi mamá me despertaba, o yo despertaba agitada, o estuve soñando porque mi mamá ya sabía que yo iba a tener una pesadilla. Mi mamá ya andaba buscando, digo, mi mamá no siendo cristiana, o sea, mi mamá se convierte apenas hace unos años al cristianismo. No siendo cristiana, andaba buscando a una de sus amigas. Desconozco ahora sí que los títulos de que un obispo, creo, de aquí de Ciudad Juárez, para que me hiciera un exorcismo. Mi mamá estaba totalmente convencida de que yo me estaba poseyendo, una cosa así, porque una vez estando dormida, de esas veces que te digo que agarras de la mano,
desperté gritando y en cuanto grité se prendió la tele, porque está programada la tele para que la tele prendiera y pudiéramos despertar. Ajá. Y prendió la tele como película de terror, ¿no? Y en ese momento se juntaron los perros y empezaron a aullar de una manera espantosa. Yo volteé y vi a mi mamá, y mi mamá me volteó y me vio y agachó la cabeza. Mi mamá ni siquiera quería ya voltear a verme, del miedo que ya le estaba causando lo que a mí me estaba pasando. Wow. O sea, así era tanto el punto de... Tu madre en ese lapso no busca, bueno, ya después del cristianismo tú ya estabas dentro de Cristo, ¿verdad? Cuando tu mamá se convirtió. Sí, ¿O se convirtió primero? Yo ya cuando mi mamá se convierte al Señor, yo ya estaba ya dentro de las cosas. Entonces primero te convertiste tú y luego después se convierte mi mamá fue al final. Casi del final. ¿Y tu mamá tuvo, ya dentro de Cristo, una vez que recibe a Cristo, empieza su vida en los caminos del Señor, empieza ella a tener manifestaciones? Ella viene a Cristo porque empieza a tener manifestaciones. O sea, en todo ella el viene tiempo por atrás. miedo, okay, por lo que le está pasando, y ella empieza a buscar a Dios porque ella en lo natural no creía. Entonces yo cuando estuve en los caminos del Señor le dije, por eso dicen que tiene poder lo que tú le digas a la gente, ¿verdad? Yo le dije, mamá, ojalá y el Señor no te traiga con algo que no puedas controlar. Y 6 meses después empieza a manifestársele cosas, le empiezan a aventar las cosas. Estando ella con mi abuela, empiezan a aventarle cosas así, estando ellas. Por ejemplo, tú y yo aquí, de repente te aventan la botella. Okay. Exactamente, así. Entonces, caminando le aventaban piedras y no había nadie. O sea, muchas cosas así muy sobrenaturales que le empezaron a suceder a ella. Ella viene conmigo y me dice, necesito que ores por mí. Y yo, ¿estás segura? Sí, necesito que ores por mí. Algo me está pasando. ¿Por qué? Ella se aguantó. Ella no me quería decir porque de alguna manera yo creo que no quería reconocer que le estaba pasando algo sobrenatural, ¿no? Hasta que ella viene y me dice a mí lo que estaba pasando. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a poder ayudarte más que en oración, porque ese es un proceso que vas a tener que vivir tú para que puedas salir. Y es la manera en la que mi mamá empieza a conocer a Cristo. Y hasta ahorita. Mi mamá ahorita yo creo que lee la Biblia mañana, tarde y noche. Tiene 23, 30 personas en línea todos los días a las 7 de la tarde por teléfono. Los nietos por teléfono. Entonces, otra de las cosas impresionantes de todo eso, a pesar de que yo nunca hablé, yo creía en la palabra fiel de que si tú crees en Cristo, tú y tu casa serán salvos. Así es. Mi papá aceptó a Cristo en su último momento de vida. Se arrepintió. ¿Tuviste ya después contacto con él? Sí, después tuve contacto con él. Nunca toqué el tema ya nuevamente. Dije, no tiene caso. Lo volví a ver por última vez. Y ya después, pues cuando se enfermó y todo eso, una tía que también era muy católica, su cuñada de él. Yo pienso que el Señor preparó todo. Sí. Ella fue la que estuvo ese último momento con él, perdón. Entonces, Dios tiene todo el control. ¿Murió en Veracruz? Sí, murió en Veracruz. ¿Hace cuánto que murió? Hace 2 años, 3 años murió él. ¿Tuviste la oportunidad de despedirte? ¿Le llevaste el evangelio? Tuve la oportunidad de despedirme de él. Ajá. Le dije que lo amaba, que lo perdonaba, ajá, que aceptara a Cristo en su corazón, que Dios lo redimía de todo. Platiqué con mi tía me dijo que sí, que él había aceptado a Cristo y que él había muerto pues en paz. Wow. Entonces las promesas de Dios son fieles hasta el último momento. Definitivamente que sí se cumplen en cada uno, ¿verdad? Tiene su tiempo, porque los tiempos de Dios con nuestros tiempos difícilmente coinciden. Entonces nuestra mentalidad a veces nos quedamos cortitos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ya estando dentro del evangelio, Arely, yo te conozco como adoradora. O sea, mi impresión cuando yo te conocí, ahorita platicamos y decíamos cuando yo la conocí, siempre, o sea, entregada al Señor delante del altar con una adoración, pero mi hermano, es una adoración, de esa adoración que te contagia, de la que tú ves y dices,
hay veces en que dices, es que yo quiero adorar, o sea, porque llegamos a la iglesia los domingos o el miércoles, dependiendo, ¿no? Cargados de problemas, situaciones, cuando no es una cosa, es la otra, los hijos, el trabajo, etcétera, 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 etcétera. Y a veces todos esos distractores no permiten que realmente nosotros lleguemos a una adoración y mucho menos tocar la presencia de Dios. Es complicado a veces para la gente que vivimos en una vida muy rápida, ¿no? Pero Dios siempre pone las personas correctas para que lleguen precisamente en nuestras vidas. Llegamos a veces a la iglesia cargados, dice la palabra, venid a mí todos los que están cargados, porque yo los haré descansar, cansados y cargados. Entonces, llegamos a la iglesia y hay veces que ni siquiera un gracias Dios nos sale de lo saturado que venimos, pero no, me tocó el poderte a veces escuchar adorar. Y, o sea, se cuenta, solo empezaba a fluir y a fluir y a fluir, o sea. Sabes que eso es algo que yo también me he preguntado y mucha gente me ha preguntado lo que tú me dices. Yo siento que después de todo lo que pasé en todo este proceso de mi vida, se queda como que esa sensibilidad espiritual en ti. Sí. Entonces, yo cuando voy a la iglesia o cuando oro, siempre le digo a Dios, Señor, aquí estoy. Haz lo que tú tengas que hacer. Y no sé, o sea, simplemente me siento privilegiada, sí te lo voy a decir, me siento una persona muy privilegiada, porque siento que a veces he hecho oraciones y siento como si hablara con Dios directamente. Directamente. Sí. Y contestaciones de oraciones. ¿Qué te puedo decir? Yo oré hoy en la tarde y el Señor me contestó el día siguiente. O sea, lo que yo oré, contestaciones de oraciones que yo hice en mi habitación y que a veces ha venido gente y me ha dicho, el Señor dice esto y esto, lo que yo oré en secreto. Sí. Entonces, pero yo siento que más que nada es el agradecimiento hacia Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Siento que no puedo pedirle más a Dios porque me lo ha dado todo. No podría exigirle a Dios más de lo que Dios me ha dado en todos estos años, a pesar de que como todos hemos tenido altas y bajas. Siento a Dios como un padre, como un amigo, como todo lo que yo necesito en mi vida. Yo siempre le he dicho, si tú no estás conmigo yo me seco. Sí. No tiene sentido mi vida, no tiene sentido el caminar sin ti. Y yo recordaba mucho cuando Moisés le decía, si tú no vas conmigo yo no quiero ir. Entonces esa siempre ha sido mi frase. Si tú no vas, yo no voy. Si tú no caminas conmigo, yo no voy. Donde sea, en mi trabajo, en todos lados. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Y siento que cuando tú estás arriba en el altar, primero que nada, yo creo que cuando la palabra de Dios te dice o te habla de santidad, yo creo que esa es una de las claves principales dentro de todo eso. Estás en el altar de Dios. Y cuando tú llevas una ofrenda realmente con todo tu corazón, Dios la recibe. Y está el ejemplo de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Cuál es la ofrenda que tú llevas al altar? Entonces digo, Señor, tal vez no tengo nada que ofrecer, ¿verdad? Como dice ese canto, ¿verdad? Sí. Pero estoy ofreciéndote todo lo que tengo. Entonces siempre he tratado de que mi adoración no sea lo que todo el mundo repite, o sea, yo a veces simplemente cierro mis ojos y lo que en ese momento estoy hablando con Dios o tratando de hablar con Dios es lo que quiero transmitirle a las demás personas, esa adoración, ¿no? A veces le digo al Señor, a veces quisiera ir a abrir el corazón y decir, ten, aquí está, o sea, agárrala, tómala, porque aquí está el Señor. Entonces yo siento que viene con todo lo que he vivido en todo mi proceso de hasta la edad adulta, que ha sido lo que me ha llevado a lo mejor a esta adoración a Dios, a este agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. O sea, es una adoración de agradecimiento, de decir, Ebenezer, hasta aquí. Y como veo en tu vida lo que leíamos ahorita en Jeremías, y donde dice, yo te conocí
te conocí antes de la fundación del mundo, te escogí antes de cualquier cosa, te formé dentro del vientre, entonces estabas apartada, estabas escogida para el tiempo y para lo que en realidad Dios estaba planeando para tu vida. Hoy puedes decir a ciencia, bueno, no a ciencia, pero puedes compartir que realmente estás haciendo lo que Dios te ha llamado. O tienes o tienes algún otro llamado que digas, es que hay personas que tienen diferentes llamados. Ahí vamos a entrar en una controversia bien grande. Hago lo que me gusta para Dios. Eso sí te lo puedo decir. Hago lo que me gusta. En este caso, pues, a la alabanza, el servir en alabanza. Uh-huh. Me encanta cantar. Tal vez no lo hago tan bonito como otras personas, pero lo hago con todo mi corazón. Sí. Pero siento algo más. Y de hecho, mi esposo y yo muchas veces hemos platicado que hay algo más que el Señor todavía no nos confirma, no nos revela, no sabemos. Estamos con la incertidumbre de saber qué es lo que sí te puedo decir es que el año pasado en el campamento que estuvimos en Tinajas, el Señor confirmó oraciones que habíamos hecho mi esposo y yo a solas, pláticas que habíamos hecho mi esposo y yo a solas, pero tampoco nos dijo el Señor qué era. Simplemente nos dijo que hay casi como que, no sé, ¿verdad? El Señor siempre te dice, esto es, así como que te da, así como que bien poquito y solo te deja en el llegue, ¿no? Exactamente, pero me siento satisfecha, sí te puedo decir que me siento satisfecha con todo lo que el Señor me ha otorgado. Todo lo que he pedido, el Señor me lo ha dado, y no te voy a decir que han sido cosas materiales, han sido cosas espirituales. Me bautizó con su Espíritu Santo. Yo siempre le decía que a mí me hubiese gustado mucho cantar en lenguas, me lo concedió el Señor en algún momento de mi vida también. Han sido muchas cosas que obviamente me ha bendecido también en el área de mi trabajo y todo eso, ¿verdad? Y se lo agradezco también. Pero mis cosas que siempre le he pedido al Señor siempre han sido espirituales. Siempre han sido espirituales. Nunca, ahora sí te lo voy a decir, ¿verdad? Nunca le he pedido al Señor una camioneta nueva, ni nunca le he pedido al Señor. Obviamente que dices tú, ¿quieres una? Pues claro, ¿verdad? Todo el mundo anhela cosas nuevas. Nunca lo he dicho. El Señor siempre... Siento que Él te lo va dando conforme siente que lo vas necesitando, y a veces no necesitas pedir lo material porque Él se encarga de dártelo. Pero sí le he pedido muchas cosas espirituales. Entonces, en cuanto a lo espiritual, ¿te sientes plena en Él? Sí, en Él, yo ahora sí, como dicen por ahí, estoy lavando los trastes, escucho una alabanza y yo cierro mis ojos y ya estoy llorando, empiezo a hablar con Dios en mi camioneta, en donde yo esté. Yo siempre trato de ser agradecida con Dios. Siempre trato de estar en comunión con Él, porque si le digo, si tú no estás conmigo y yo no estoy tranquila, yo no me siento plena, porque me haces falta tú. Oye, Arelia, hay muchas personas que nos escuchan, que nos ven. Y yo puedo estar segura que muchas de ellas se están identificando con lo que tú has dicho, con lo que tú nos has compartido, con lo que este testimonio, con esta voz que el Señor ha concedido y las palabras que Dios ha puesto en ti para podernos compartir. ¿Qué quisieras decirle tú a la gente, estas personas que nos escuchan, de decir? Porque a veces podemos, como papás, podemos a lo mejor estar viendo que nuestros hijos están pasando, o conocemos a alguien que está pasando por una situación. Ahorita, hoy en la mañana, veía algunas circunstancias. Y yo decía, ¿cómo a veces no podemos verlo espiritualmente? O sea, lo vemos naturalmente, y nuestra mente natural es, ve al médico. Nuestra mente inmediatamente lo canalizo y nos vamos directamente al médico. Definitivamente hay cosas naturales y hay cosas espirituales. Pero ahorita estamos completamente en lo espiritual, pero que vemos esa manifestación en lo natural. ¿Qué le puedes tú decir a esas personas que conocen, tienen algún familiar, saben que pasaron a lo mejor, ahorita han de estar pensando, es que a mí me pasa lo que ella está diciendo, es que yo siento lo que ella está diciendo?
Aquí hay algo que yo entendí en todo este proceso. Primero que nada, cuando buscas esa ayuda, porque a veces la buscas por la desesperación de buscar una salida, ¿verdad? Que fue de alguna manera tal vez lo que pasó en mi vida, ¿no? El buscar una solución a lo que yo tenía. Es primero que nada, si ya tienen el conocimiento de Cristo, tienen que entregarse totalmente a Dios. O sea, no es un juego. El mundo espiritual y todo ese tipo de cosas no son un juego. Realmente existen. Realmente hay una batalla que se libra diariamente por nosotros. Y hasta que nosotros no tengamos esa búsqueda del Señor genuinamente, con un perdón genuino hacia todo a nuestro alrededor, no vas a poder avanzar. Porque el enemigo siempre va a buscar las faltas que tú tengas o esas debilidades que tú tengas. Entonces, podemos ir por la vida. Yo siempre les digo eso, o sea, podemos ir por la vida, podemos caminar y decir, yo vivo en Cristo, yo estoy en Cristo y todo eso. Pero la palabra es muy clara. Y la palabra de Dios dice que tenemos que amarnos unos a otros y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros apliquemos el perdón hacia todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Si en este caso te digo, yo perdoné a mi papá y le dije, te perdono y te amo con todo mi corazón. Sí. O sea, me hiciste falta mucho tiempo de mi vida, pero bueno, no me puedo quejar porque estuve en las manos del Señor y el Señor nunca me dejó. Entonces, yo le digo a todas esas personas que la búsqueda hacia el Señor sea una búsqueda realmente genuina, con todo su corazón, con un perdón realmente, con una redención que el Señor ponga. Y que tomen esa espada que en algún momento a mí me otorgaron y me dijeron, la tienes en tus manos, y la usen realmente y por medio de la palabra de Dios. Entonces, no hay cosa que el Señor no pueda vencer, no hay cosa que el Señor no pueda hacer, y no hay libertad que el Señor no te pueda otorgar, porque así lo dice su palabra. Y cuando caminamos en Él, pues yo te puedo decir que yo soy la prueba fiel de una liberación de muchos años y por cadenas de maldiciones generacionales que venían a mi vida y que ya estaban tal vez impuestas, que yo no las pedí, pero pues que crecí con ellas, ¿verdad? Y que ahora que soy libre, pues te puedo decir que ahora que hay ese tipo de manifestaciones así como que vete en mi casa, no estés molestando, aquí vive Dios, aquí está el Espíritu Santo y vaya. O sea, ya no es así como, déjame cobijo y empiezo, no, o sea, ya es una autoridad, o sea, por eso dice la palabra que tienes esa autoridad. Así es. Y esa autoridad el Señor te la otorga. Entonces me siento muy complacida en ese aspecto, que esa autoridad esté por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es el que nos guía diariamente, ¿verdad? Entonces, pudiéramos recomendarle a la gente, primero que nada, acércate a una iglesia. O sea, necesitas sí o sí a Cristo. Exactamente. No hay una liberación, no hay una liberación que te pueda ofrecer el mundo natural. Todo lo demás es falsedad, ¿no? Son fábulas, vaya, porque la única libertad la otorga Cristo Jesús. Entonces, invitar a las personas, si tú conoces a alguien y tú sabes que está pasando por este tipo de situaciones, escuchaste a Arely y dijiste, es que yo siento eso, inmediatamente busca a Cristo. Inmediatamente buscar una iglesia donde te puedan ayudar, busca unos pastores que te puedan ayudar. Si hay un ministerio como lo encontraste tú en la iglesia que estaban las chicas superpoderosas, gloria a Dios por ellas, ¿verdad? Y por esos ministerios que Dios va formando en cada una de las iglesias. A veces digo, no tendré yo que formar uno igual. Oye, ¿las volviste a ver? Ya ahorita ya son unas señoras ya muy grandes. Pero ya, sí, después de eso sí las volví a ver. Sí, volví a verlas. Una de ellas creo que se fue a Durango, pues una iglesia. Otra de las hermanitas creo que falleció. Otra hermanita ya es muy grande. La otra, la verdad, no sé qué sucedió con ella. Eran 4 de ellas, pero la verdad, Dios utilizó sus vidas de una manera tan maravillosa. O sea, y digo yo, esos ministerios son unos ministerios realmente bendecidos, ¿no? Exacto. Yo lo veo y se me hace que digo yo, wow, o sea, pero el aventarte, o sea, yo te soy sincera, yo tuve muchas manifestaciones espirituales y tal vez demoníacas en mi vida, pero yo jamás he visto una persona endemoniada enfrente de mí. Okay. O sea, nunca que diga, ay, y yo oré por él, no. Tuve hace unos meses atrás, oré por la amiga de una hermana mía, que venía totalmente desvanecida y tomando medicamentos y todo, y sentí como el Señor la liberó en ese instante y ella regresó.
pero nunca he tenido un encuentro, y ni lo quiero tampoco tener, o sea, ni lo quiero. Yo le digo al Señor, yo creo que estos son los ministerios que a mí menos me agradaría tener, ¿no? Pero también de alguna manera, cuando la palabra de Dios dice que tú tienes que estar preparado, Sí, es porque lo tienes que estar. así es. No vas a ir, espérame poquito, al rato regreso, déjeme oro y luego vengo a ayudarle. Ajá. No, o sea, tú tienes que estar preparado para la batalla. Así es. Fíjate que una de las pastoras con la que estoy en una clase que nos dio, nos dijo, definitivamente el Señor nos va a preparar para cuando nosotros tengamos un encuentro, pero antes de que tú tengas el encuentro, Dios va a preparar tus ojos, tus sentidos espirituales. Porque al momento de que los abras, no solamente vas a ver ángeles, vas a ver deformidades y vas a ver ese mundo espiritual que no te va a agradar. Y es espantoso, ¿eh? Ajá, es y espantoso verlo. Es algo bien, bien fuerte, dice. Entonces, si Dios no nos... Por eso hay 5 ministerios, y dentro de esos ministerios está el de profecía. Entonces, Dios se dirige por mandos. Hay orden en todo esto, entonces por eso tenemos a los profetas para que les sea revelada palabra directamente de Dios y luego ya va delegando todo eso. Dice, pero antes de que te llegue a ti, el Señor te va a preparar. Entonces, si tú no estás preparada y si no nos metemos a la palabra, si no oramos, si no leemos la palabra, o sea, llevamos una comunión, una intimidad con el Señor, definitivamente, te va a agarrar en un descuido, o bien el Señor no te lo va a dar, porque los ojos espirituales, los sentidos espirituales se van a abrir en el momento que tú estés preparada. Entonces, ¿es importante la preparación? Claro que sí. Sí, es importante. Muy importante. No lo mezclo y no digo es mejor la preparación antes de tu vida íntima con el Señor, tu devocional, tu momento de adoración, no sé cuántas veces adores en el día, cómo lleves tu día, ¿no? Pero que en realidad le dediques un tiempo al Señor y digas, si es en la mañana es mi primicia, es lo primero que yo quiero hacer. Entonces, si es en la noche, pues una acción de gratitud, de agradecimiento, de estar hablando con el Señor, gracias por todo lo que me diste. Pero sí necesitamos un tiempo de estar con el Señor y de irle preguntando, Señor, ¿qué más tienes para mí? Porque podemos tener muchos otros llamados. Entonces, ahorita yo te preguntaba, ¿qué otro llamado tienes? Entonces, lo único que he hecho aparte de la alabanza, pues es predicar, ¿no? Ajá. Es dar la palabra. Me ha gustado hacerlo y he visto el respaldo de Dios al momento de dar una predicación, cómo el Espíritu Santo se mueve de una manera tan maravillosa. Yo siempre le he dicho, el Espíritu Santo se mueve por la gracia de Dios, no porque a él le predique porque a él le place, exactamente, sino porque a él le place hacerlo con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que aquí es tener en cuenta siempre que toda la gloria y toda la honra son de Dios. Así es. Que todo lo que Él hace en tu vida es para glorificar su nombre, y que si en algún momento otorga o te da más, es porque es para su gloria, Así no es. para nuestra gloria, sino para su gloria. Y que aunque los tiempos cambien, su altar sigue siendo santo. Sí, aunque los tiempos vayan cambiando, Él siempre va a tener en cuenta mucho el corazón que tú lleves delante de Él, y qué tipo de corazón lleves tú delante de Él también. Todo este proceso que yo he vivido, yo lo he visto ahorita lo veo como algo que me ha ayudado mucho ahora en mi vida, ¿verdad? Como adulta, que tal vez cuando era niña pues no lo comprendía, ¿verdad? Decía yo, pues ¿por qué a la edad tan pequeña? Veo a mis hijas, digo yo, y las veo dormir, digo, Señor, gracias porque pueden dormir plácidamente y tranquilamente, sin los trastornos que en algún momento yo tuve. Y eso es algo que no tiene precio, que no tiene valor, el ver cómo el Señor cuida de ti, cuida de tu familia, el ver tu iglesia y el ver cómo puedes aportar algo dentro de tu casa, que cómo ves el cuidado de tus pastores hacia tu vida. Y es muy bonito tener una vida tanto familiar como dentro de tu iglesia congregacional también. Entonces yo de alguna manera me siento una persona muy bendecida, la verdad, me siento una persona muy bendecida, y agradezco mucho a Dios que haya puesto las personas correctas para que yo pudiese quitarme eso que traía cargando
por muchos años. Por muchos años. Fíjate que ahorita dijiste algo bien importante. El altar de Dios siempre es santo y siempre ha sido santo como Él. Entonces ahí es algo bien importante en el caso de tu ministerio, ¿verdad? Que perteneces a la alabanza, al grupo de ahora sí que es una de las piezas, si no es decir la más importante, porque ustedes hacen que se abra ese conducto para poder despejar los cielos y poder llegar y subir, que sube la adoración hasta el tercer cielo donde se encuentra Dios en su trono, para que ninguna entidad demoníaca, ningún espíritu, nada puede interferir en ese momento de adoración. Y al momento de que nosotros estemos en esa atmósfera, nuestras oraciones, nuestro llanto, nuestra adoración que sale del Espíritu, dice la palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, realmente suban. O sea, la adoración, la alabanza, la adoración, los cantos, todo esto que se empieza a trabajar en el altar, es un asunto demasiado delicado. O sea, no... Es un conjunto, definitivamente es un conjunto, todo es un conjunto, ¿verdad? Yo creo y considero que el día que nosotros estemos delante de Dios, pues cada uno va a dar cuenta de todo, así ¿verdad? Es. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de cada uno. Yo creo que a nosotros nos compete el orar, el pedir por todas, por todos, por todas, el estar de alguna manera en comunión con el Señor. Y yo creo que esto es el punto importante. Si tú como adoradora puedes hacer que la demás gente entre a la adoración, sí, perfecto, porque el que hace, el que cambia, el que transforma es el Espíritu Santo y Dios, ¿verdad? Por medio de su presencia. Entonces yo creo que si hay algo bien importante aquí, y eso es que tú puedes ser a lo mejor como dices tú, ¿verdad? Ese canal para que la demás gente pueda entrar a la presencia de Dios. Y es muy bonito. No me considero una persona, ay, guau, ni con ahorita, no. Pero sí trato de cuando estoy ahí, decirle a Dios, Señor, tal vez no tengo mucho que ofrecerte, pero lo que tengo aquí te lo doy con todo mi corazón. Tratar de hacerlo con ese gozo, con esa alegría, con ese agradecimiento tan grande. O sea, como te decía, no puedo pedirle más a Dios de lo que el Señor me ha dado, porque ha sido muy bueno conmigo. Como el canto que dice, la bondad de Dios. Él ha sido muy bondadoso conmigo, y yo creo que ha sido muy bondadoso con toda mi familia también. Sí, definitivamente que sí, es parte de lo que nosotros tenemos que estar agradecidos. Nos salvó, nos redimió, nos limpió, y aún así seguimos... Y nos seguimos equivocando, tropezándonos, cayendo, pero Él está ahí como el pastor para poder recogernos y limpiando. Dice la palabra que dejó a las 99 y fue por una. Entonces esa una, yo fui en algún momento, esa una tú fuiste en algún momento. ¿No? O sea, y qué maravilloso hablar de todo esto y poder compartirlo. Por eso es tan importante hablar nuestro testimonio, compartirlo con las personas, porque te digo, nos han llegado muchos mensajes de personas y nos dicen, es que yo he sentido, yo he visto eso que está hablando la hermana, lo que nos están compartiendo, lo que nos están diciendo, y nos mandan mensajes para que nos comuniquemos directamente con las personas. El mes pasado hablábamos de matrimonios y cómo las personas empezaron a verse realmente reflejadas en lo que la palabra decía. Entonces es importante en la vida de nosotros, como ya seguidores de Cristo, de discípulos de Cristo, como le queramos llamar, en nuestro caminar en Cristo, porque es una vida, definitivamente es una vida. Le entregas a tu vida, ya el Señor viene contigo, está contigo, te da ahora sí que esos consejos, ese abrazo como padre, como lo necesitemos en todas circunstancias. Pero es bien importante que nosotros como cristianos difundamos todo esto. El evangelio se hizo para difundir, dice la gran encomienda, ir a ser discípulos a las naciones. O sea, nosotros necesitamos expandir el evangelio para que personas que están atadas, que tienen de alguna manera alguna atadura, no sabemos de cuál, la palabra lo rompe.
porque la palabra es viva y eficaz, y dice que es más cortante que una espada de 2 filos, y nosotros la tenemos en nuestra boca, la lanzamos. Ahorita tú decías el poder de las palabras de lo que nosotros hablamos. Entonces, así como hablamos palabras que a lo mejor estamos molestos, estamos enojados, algo, y se nos salen palabras, ¿verdad? A lo mejor que después nos arrepentimos. ¿Por qué no hablar la palabra que da vida? ¿Por qué no hablar la palabra que liberta? ¿Por qué no hablar la palabra que te cambia, que te transforma, que es el Evangelio por medio de Jesucristo? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, que nuestra voz sea escuchada por medio. Sabes que mi testimonio no lo he contado muchas veces, no por falta de deseo, sino porque muchas veces tal vez no se ha dado ese ámbito tal vez para contar lo que me ha pasado, ¿verdad? Tal vez aquí te he contado parte, hay muchas partes fuertes dentro de mi testimonio, de las vivencias que tuve dentro de todo esto, de las manifestaciones y todo eso. Y de alguna manera, tal vez como me he enfocado un poquito más a lo que es la alabanza, tal vez nunca he tenido así como que muchos foros de predicación, pues, venga, le vengo a contar mi testimonio, ¿verdad? Porque pues tampoco no soy una persona que ande predicando en iglesias ni todo eso, ¿verdad? Las participaciones que he tenido dentro de mi iglesia predicando, pues han sido predicaciones que de alguna manera he pedido al Señor que me las dé, y eso ha sido lo que he escrito. Platiqué una vez mi testimonio así en la iglesia también, ya lo platiqué una vez, y te digo, han sido 3 veces tal vez la que yo lo he platicado nada más. Con estas han sido 3 veces. Okay. Y muchas veces, pues, mucha gente o muchas iglesias a veces son escépticas a este tipo de cosas. A veces no, el mundo espiritual, sí existe, pero nunca han tenido a lo mejor las vivencias o las experiencias profundas dentro de un ámbito espiritual. Y también a veces por eso no se tocan mucho este tipo de temas, porque son así como que, sí existe, pero nunca tal vez indagado realmente de quién ha vivido una experiencia tan pesada o tan espiritual, de liberación, como lo sentí yo en mi vida, ¿no? Porque de hecho una vez a una persona me dijo que todo esto que vivía, estábamos en la casa de unos amigos haciendo un proyecto para la escuela, y la mamá de esa persona era cristiana, estaba con otra, y cuando pasé por ahí después me mandó a llamar y me dijo, mija, usted trae algo que la está siguiendo. Yo no la conocía, y yo me quedé, dije, ¿de qué me está hablando? Dijo, hay algo en ti. Dijo que anda atrás de ti hasta donde tú, a todo lugar donde tú vas. Okay. Entonces era lo que yo traía cargando. Yo era una joven estando en la universidad, ¿no? Pero yo no hice así como que, pues la señora, quién sabe qué se dedicara, hasta que ya no comprendo yo que eso que venía y regresaba más fuerte, se iba y regresaba más fuerte, se iba y regresaba más fuerte. Entonces, te digo, muchas veces no hay ese ámbito, o tal vez dentro de las iglesias no hay muchas personas que estén con esos ojos espirituales, que puedan detectar que está pasando algo dentro. Sí, es cierto, fíjate que tienes toda la razón, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Que quisiéramos quedarnos aquí todavía con el café. Muchas gracias a todos los que están en Facebook Live, gracias a todos los que nos sintonizaron. Muchas gracias. Arely, ¿algo para despedirte? Algo para despedirme, pues primero que nada, gracias, Diana. Gracias por la invitación. Espero que mi testimonio pueda servir a la gente para que puedan encontrar una puerta o una solución a lo que están pasando. Sé que hay mucha gente que es atormentada por este tipo de cosas, entonces mi única recomendación es que no va a haber otra puerta más que buscar a Cristo. Así es. Y acercarse a Él. Eres la única puerta y la única solución para tener una vida de éxito. Así es. Muchísimas gracias a Eli Hernández, gracias por estar aquí, porque te diste el tiempo. Sabemos que andamos, eres una mujer trabajadora, tienes hijos, casa, esposo, familia, de todo. Entonces, gracias por haberte tomado este espacio y este tiempo. Estoy completamente segura que esa voz tuya va a llegar a muchas personas para que pueda ayudarles a encontrar una salida si es que ellos están pasando por alguna situación parecida o conocen a alguien.
definitivamente ahorita dijiste la clave, es Jesucristo, no Así hay es. más y no hay nada. Déjese de andar con los curanderos, déjese de andar con los santeros, Sí. déjese de andar de casa en casa, no deje que le pasen la vela, no deje que le pasen Nada, absolutamente las nada. limpiezas, todo eso trae ataduras, mi hermano. Sí. Todo eso trae ataduras, y cuando no estamos en Cristo, no sabe la dimensión a donde usted se está atando espiritualmente. Es por eso que necesitamos urgentemente a Jesucristo. Es por eso que necesitamos urgentemente hablarle a las otras personas que sabemos y que conocemos, una, que ya pasaron o que ya les hicieron este tipo de cosas, dos, o que las están ejerciendo. Entonces, son personas que realmente pueden ser salvas. Aún hay tiempo para eso. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Cenen rico, lleguen con bien a su casa, disfruten a su familia, disfruten todo lo que tengan que hacer, y que el Señor les dé un descanso pleno. Y como dice el Salmo 4:8, en paz acuéstense, porque así mismo duerman, que Jesús es quien guarda sus sueños. Gracias, Dios me los bendiga. Bendiciones, y recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Gracias por haber sintonizado este programa, Voces en Fe. Voces en Fe se despide, en donde la fe viene por el oír. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Voces en Fe.